¿Qué tal? La actualidad esta semana está marcada por la catástrofe de Valencia. Hemos visto cómo se ha enviado material desde todos los puntos de nuestra provincia y también cómo efectivos de los distintos cuerpos de emergencia se han trasladado hasta allí. Por ejemplo, los bomberos de la Diputación de Valladolid. Se han establecido varios turnos. El primero de ellos, compuesto por 9 integrantes, se marchó hace justo una semana, el viernes pasado, y regresó el martes. Mi compañero Jorge Iglesias y yo nos fuimos hasta el Parque de Bomberos de Arroyo de la Encomienda para recibirlos y para escuchar cómo había sido esa experiencia que nunca van a olvidar. Así se queda cansado. Jesús, te agradezco enormemente porque acabáis de llegar hace tan solo unos minutos, después de 3 días. No sé cómo definirías estos 3 días. Bueno, pues al final una experiencia inolvidable, tanto a nivel personal como profesional. Creo que va a tardar tiempo el que se olvide de la cabeza todo lo que hemos visto. Bueno, nos quedamos mucho con el trabajar con otros servicios de toda España, trabajar un poco con los compañeros de Valladolid. La verdad que no nos hemos visto mucho, pero sí que nos hemos visto en momentos importantes. Y bueno, la verdad que muy satisfecho. Me da mucha pena dejar a la gente allí en las condiciones que las hemos dejado. Yo espero y deseo que esto no sea una ayuda de primera, sino que perdure en el tiempo, porque creo que lo van a necesitar en todos los aspectos psicológicos y materiales y un poco de todo. Así que bueno. ¿Qué es lo que os habéis encontrado allí? Pues una ciudad totalmente patas arriba, desbordados de todo. Es que es un poco indescriptible, por mucho que nos hagamos a la idea de la magnitud que ha sido la tragedia. Es horroroso. Sí que estamos acostumbrados a trabajar en ciertas condiciones, pero claro, cuando te llega algo de esta índole, la verdad que hay muchas veces que pues, estás desbordado porque quieres hacer muchas veces más de lo que puedes y llegas hasta donde llegas. Cada trabajo que se hacía, pues una incertidumbre. El garaje que revisábamos, coches que veíamos, estábamos pensando siempre en encontrarnos personas fallecidas. La gente está muy alarmada, enseguida nos iban diciendo ahí abajo bajar que ahí hay gente. Luego al final, no, por suerte, no resultaba así. Estuvimos revisando el centro comercial de Bonaire, estuvimos en coordinación con la UME. Bueno, tenían preparado una morgue grande, estaba policía, estábamos nosotros. Y bueno, la verdad que bajaron ellos en primera, parece que no veían tantas víctimas como se preveía en un principio. Nosotros sí que es verdad que, aunque estamos acostumbrados, como bien he dicho, a ciertas cosas, pero no tanto como esto. Nosotros bajábamos con cierto respeto, porque no hay que decirlo, porque no sabíamos qué nos íbamos a encontrar. Al final fuimos afianzando, a última hora se incorporaron más bomberos para ayudarnos a hacernos ese rastreo. Y la verdad que salimos súper contentos, fue emocionante el ver que no había nadie. Te cogía a la gente por la calle y te decía que si les podías echar una mano. Nosotros estamos acostumbrados a cuando vamos a nuestro pueblo, ver nuestro lugar de una cierta manera y de repente un día te levantas y no lo tienes de la misma manera. Y eso cuesta mucho y a la cabeza le va a costar mucho asimilar todos esos. La verdad que nos hemos encontrado un pueblo muy unido, muy volcado con la ayuda de pues, los que hemos ido a ayudar de manera voluntaria y muy gratificante. La verdad que, bueno, y todas las muestras que nos llegaban era como que éramos todos de allí. Desde vuestra perspectiva, porque es como que llega que hay desorganización, que están desamparados, olvidados. Quizá nosotros, por nuestro afán de que nos suena el teléfono y salimos de una manera inmediata, sí que es verdad que en los primeros momentos sí que desde que nosotros nos ofrecimos a nuestro servicio hasta que al final fuimos activados, pues sí que se nos ha hecho un poco largo, ¿vale? Pero claro, es que ver la magnitud que tiene,
ver dónde está la ayuda. Es que la ayuda está en todos los sitios, en todos los lugares. Yo no quiero entrar a ver cómo, si se hubiera podido gestionar mejor o peor. Creo que esto son cosas para que nos sirvan para aprender, pero para aprender de una manera de verdad. Y creo que sí que se podría a lo mejor crear ese centro de coordinación único para que estas cosas pues se activara de una manera y que la información llegara a todos los sitios por igual. Entonces, bueno, creo que hay que hacer una lectura positiva en cuanto a la operativa de todo esto y que esto nos sirva verdaderamente para, pues eso, para mejorar y para aprender. Ayuda, pues normal que la gente se crea, porque nosotros cuando tenemos una emergencia queremos que vengan lo más rápido posible, pero claro, si tenemos todos los medios ocupados, y ¿dónde está la prioridad? Y todo el mundo que echaba de menos a sus seres queridos, pues se creían que estaban en el garaje, o se creían que estaban en el Barranco del Pollo, que le estuvimos revisando también, o se creían que estaban en otro punto. Entonces esto pues es muy duro. Nos han contado anécdotas como que después de 5 días, cuando nos hemos venido, ha habido otros servicios que han sacado a un niño con 5 días que le han oído en el garaje. Eduardo, llevas 15 años, ¿no?, trabajando como bombero y me decías que esta ha sido una experiencia casi única, ¿no? Para mí, personalmente, totalmente desconocida. O sea, nunca me había enfrentado a una situación de este tipo, porque ha sido realmente duro ver el paisaje que ofrecían los diferentes localidades o municipios que habían sido afectados por la Dana, porque el nivel de devastación era muy impactante. Vosotros cuando fuisteis me imagino que ya ibais pensando, bueno, pues viendo los vídeos que llegaban, las fotos, pero cuando llegasteis allí, ¿cómo fue? Te vas haciendo un poco la idea, porque realmente pues fue muy mediático todo lo que estaba sucediendo, las noticias que estaban llegando en cuanto a víctimas y demás, y evidentemente te vas haciendo un poco a la idea de lo que realmente te puedes encontrar, pero no es lo mismo verlo por televisión que verlo allí in situ. Es mucho más crudo la realidad, sientes un poquito el dolor y el sufrimiento de la gente que ha padecido esta Dana, porque haya perdido a seres queridos, porque haya perdido algún bien preciado, y realmente vives muy de cerca o sientes muy de cerca ese dolor. Habréis tenido además contacto con vecinos, ¿no?, con afectados. Sí. En ese sentido la gente se mostraba muy agradecida de que estuviéramos allí, de que estuviéramos ayudándoles, y evidentemente en cuanto te veían, sí, era muy emocionante, porque se acercaban a ti y no te decían 2 palabras y casi que se ponían a llorar. Y bueno, pues nada, nosotros lo que les decíamos es que estábamos aquí porque queríamos ayudar, porque queríamos aportar nuestro granito de arena y Me decías que ha sido algo muy mediático, una de las cosas más mediáticas ha sido ese centro comercial de Bonaire en el que vosotros entrasteis en vuestro segundo día, ¿no? ¿Cómo fue? Porque se hablaba de datos terribles y luego, bueno, pues las noticias han sido mejores. Sí, efectivamente, pues la información que os llegaba a vosotros como medios de comunicación es la que nos llegaba a nosotros. Que allí en ese parking podía haber muchas víctimas mortales, y bueno, pues estábamos un poquito con mucha incertidumbre de en qué momento íbamos a poder entrar, de lo que realmente nos íbamos a encontrar allí, pero bueno, nuestro cometido en ese momento era realizar esa labor, y estuvimos allí todo el día esperando que la gente que estaba coordinando ese tipo de intervención nos diera luz verde para poder entrar y rastrear ese parking subterráneo. El nivel del agua pues es difícil de determinar, pero bueno, yo creo que estaría en torno a 1,30, 1,40, sí, más o menos por esta altura. Accedimos por una de las escaleras que te encuentras en un centro comercial normal para bajar al parking subterráneo, y bueno, pues ya a medida que bajas las escaleras pues ya vas notando la profundidad, y bueno, pues ya establecemos las técnicas y las tácticas necesarias para efectuar un rastreo efectivo de la zona. La iluminación era escasa, pero llevábamos nuestros propios elementos para poder iluminar todas las zonas en las que creíamos que era necesaria esa iluminación. Se examinaba, o bien se limpiaban los cristales, había incluso
coches que tenían los cristales rotos y era pues cerciorarnos de que no había víctimas en su interior y seguir efectuando el rastreo. Al día siguiente ir al puesto de mando avanzado de la Junta de Castilla y León, que ya lo había establecido, y nos daban diferentes ubicaciones coordinados con el consorcio de bomberos de Valencia, y íbamos a las ubicaciones que se nos requería, o bien achicar agua, o bien a limpieza y adecuación de la calzada, e incluso de últimas estuvimos retirando lodo en un parking. Ahora vosotros os habéis venido, pero se han ido compañeros de la provincia también a haceros el relevo. Efectivamente, se han hecho 4 turnos, nosotros hemos sido el primer turno. Ayer los compañeros llegaron sobre las 9 de la noche, nos dieron el relevo, hemos hecho el solape de la noche para transmitir información, compartir un poco experiencias y ponerles también en tesitura de lo que se van a encontrar. Después de este segundo turno hay un tercero, incluso un cuarto. Trabajo hay para mucho, pero hay muchísimos servicios de emergencia desplazados. O sea, ahora mismo todos los puntos conflictivos o los puntos más afectados, los servicios de bomberos de toda España, incluso desplegados un montón de militares de la UME. A pesar de todo lo que habéis visto y del cansancio, vuestro mensaje es esperanzador. Sí, yo lo he dicho siempre y en otras ocasiones, que a este país en solidaridad no nos gana nadie. La ayuda humanitaria, cientos y miles de voluntarios que ibas circulando con el camión y veías auténticas filas kilométricas de voluntarios con su cubo y su cepillo al hombro, ayuda humanitaria que llegaba en forma de comida, de ropa. Yo nunca he vivido nada como esto y es yo ahora tengo el recuerdo de ir tranquilamente por la autovía y de repente se hizo un silencio, porque empezamos a mirar a los lados y, ¿en serio? Si estamos a no sé cuántos kilómetros todavía de Valencia. Ya empezamos a ver los destrozos del temporal, empezamos a ver los coches y cada vez fue a peor. Dentro de los núcleos urbanos están arrasados. Hay miles de coches repartidos por todos lados. Luego lo más impactante ha sido el número de muertes que ha habido, y esperemos que no sean muchas más, hay muchísimos desaparecidos. Y puede que después de eso, en la Rambla del Pollo, esa famosa barranco que es el que ha provocado parte de todo este problema, pues hay un puente de la autovía, hay un puente antiguo de la carretera nacional, en el que a lo mejor hay 80 o 100 coches empotrados contra los pilares, abrazándolos. Y en ese mismo cauce hay cientos de coches enterrados. Se ve solo el techo. Parece que los han tirado desde un avión y han caído cada 30 metros uno, otro. Madre mía. Y hoy que está mal la retroexcavadora, hay coches a 3-4 metros de profundidad que marcan la última localización que la empresa de vehículos les está buscando. El comercial ha sido la única buena noticia que yo creo que hemos vivido todos desde que salimos de allí, porque era un sitio donde se estaban hablando de decenas y decenas y decenas de cuerpos los que iban a aparecer y no apareció ninguno. Entonces, la verdad que es genial, es la única buena noticia, yo creo que, y es buenísima, porque de hecho la gente cuando nos preguntaba y le decíamos no, que no hay nadie. ¿Seguro que no hay nadie? Hemos entrado nosotros con la UME. Y se ponían a llorar. De hecho, un coordinador de bomberos del Consorcio de Valencia, por la mañana siguiente cuando se le decía, se echó la mano al corazón y se emocionó, lloró, porque no lo sabía todavía. Entonces, claro, al final fue una gran noticia, lo mejor de estos días. Esta dana nos ha provocado muchas cuestiones sobre la gestión, sobre la reacción ante una emergencia, también sobre nuestras formas de vida. Hemos querido hablar sobre todos estos asuntos con representantes de la Confederación Hidrográfica del Duero y también de la Agencia Estatal de Meteorología. Las confederaciones hidrográficas son los organismos de cuenca que gestionan el dominio público hidráulico en una cuenca hidrográfica, en una demarcación. Nuestro papel fundamentalmente es informar, o sea, informar de que nosotros tenemos una red, la red el sistema automático de información hidrológica. Tenemos una red de aforos extendido por toda la cuenca, ahora mismo son casi 200. Tenemos para cada una de esas estaciones unos avisos amarillos,
naranjas y rojos. Cada uno de esos avisos equivale a un nivel de agua, a un caudal determinado. Entonces tenemos un protocolo establecido que cuando una de esas estaciones entra en algún aviso de esos, el amarillo, el naranja o el rojo, nosotros activamos nuestro protocolo de inundaciones. ¿Y en qué consiste? Consiste en una llamada al 112 de que se inicia un episodio de avenidas y luego vamos enviando, normalmente son 3 partes por correo electrónico, a un listado de 102 destinatarios, entre los que se encuentra, por supuesto, Protección Civil, tanto la autonómica como la estatal. Y nuestro papel se reduce a eso, a informar la cantidad de agua que pasa por esos puntos de la cuenca. El plan de gestión de riesgos de inundación, al final, lo que se centra es en alcanzar unos objetivos, pero por todas las administraciones, con un plan de medidas. Tenemos que hacer 3 tareas, por decirlo de alguna manera. Una evaluación preliminar del riesgo de inundación para delimitar las ARPSIS. Luego tenemos que hacer unos mapas de peligrosidad y riesgo en esas zonas y finalmente un plan de gestión de riesgos de inundación. Estas actividades, estas tareas son cíclicas, o sea, se tienen que repetir cada 6 años, que al final las avenidas, las inundaciones son fenómenos naturales que no vamos a poder evitar, pero lo que sí que podemos evitar es nuestra exposición al riesgo. ¿Cómo? Pues por ejemplo con la normativa que hemos desarrollado. Tenemos un artículo en nuestro texto refundido de la Ley de Aguas, es el artículo 25.4, que en todos los planeamientos urbanísticos o en todas las modificaciones de planes urbanísticos que hagan los ayuntamientos tenemos que informar. Y una de las cosas que siempre informamos es sobre la inundabilidad de donde se va a desarrollar ese planeamiento y establecemos unas restricciones muy severas a que se levanten casas o que más que casas, o sea que establecemos unas limitaciones a los usos de esas zonas inundables. No todas las zonas inundables son iguales, es la zona inundable de 500 y luego hay una en la que se limitan aún más los usos, que es la zona de flujo preferente. Entonces ahí es donde podemos actuar. Es una medida mucho más barata que las grandes obras, pero mucho más efectiva, porque si el riesgo al final va vinculado a la exposición que tengas en ese terreno. Te puede venir una tromba de agua con muchísima velocidad, pero si es una tierra que no tiene nada, el riesgo es muy reducido. El problema es esa cantidad de agua en una zona donde tienes concentrada mucha población. Pues igual, y no es lo mismo, por ejemplo, para entender un poco lo de los usos, un hospital que un parque urbano. No es igual de vulnerable. Entonces, ¿en qué tiene que consistir ahora, yo creo, las actuaciones, hacia dónde tienen que ir? Prevenir y avisar, porque al final las inundaciones son inevitables. Valladolid es ARPSI, o sea que tenemos el Esgueva, que parece un río como muy calmado, pero bueno, al final tiene una cuenca de aportación muy elevadas, es muchísima superficie, entonces si llueve de una manera como llovió el año pasado, que realmente además estábamos pendientes de él, pues todo ese agua puede drenar y al final gran parte de la ciudad, ya te digo, está en zona inundable, bastantes habitantes están expuestos y luego sí que hay alguna zona de flujo preferente. Dentro de la provincia de Valladolid, en zona inundable, en la T500, son 185.000 habitantes, ¿vale? Y aquí, en la localidad de Valladolid, en la zona inundable tenemos 148.983 habitantes en el término municipal de Valladolid. Precisamente lo que nos falta ahora es esa concienciación a toda la ciudadanía de que estás en una zona con riesgo de inundación y esos mecanismos de autoprotección. O sea, así que el saber que en un momento dado te puede venir el agua, el no tener en la planta de abajo, pues eso, la calefacción, las fotografías, que parece que son las cosas
que más apego puedas tener y ponerlas en la parte de arriba, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, o medidas de autoprotección en las casas. Viana de Cega, por ejemplo, pues los pisos que, vamos, a día de hoy no se permitiría de ninguna manera construir. Nos podemos autoproteger, o sea, y podemos en un momento dado, tanto a nivel pues eso, autonómico, a nivel del local, el tener y el adoptar, más es una competencia local, esas medidas de autoprotección, o sea, en cuanto llegue un aviso, claro, nadie coge el coche, todo el mundo se sube a las partes de arriba, y eso es que no tenemos, nos falta esa concienciación, o sea, nos falta ese conocimiento del riesgo. La ciudad de Valladolid, eso, en realidad tiene dos apsis, uno es provocado por el cauce del río Esgueva y otro por el cauce del río Pisuerga. El río Pisuerga al final tiene un cauce bastante ancho que tiene una capacidad hidráulica bastante elevada, y al final, pues si vemos a esos mapas de peligrosidad, las llanuras de inundación pues afectan únicamente, las potenciales llanuras de inundación afectan pues a Arturo Iríes, a la zona de Poniente, y bueno, ya si nos vamos a periodos de retorno muy grandes, se extiende un poco más por la parte sur de la ciudad. En cambio, el Esgueva es un río que tiene una cuenca de 1000 kilómetros cuadrados, o sea que no es pequeña, es un río que no está regulado, es decir, no tenemos ningún control sobre cómo fluyen esos caudales, y al final es un río que históricamente ha provocado bastantes crecidas importantes a lo largo de los últimos siglos en la ciudad de Valladolid. De hecho, a consecuencia de ello, en el año 97 se encauzó, y lo que pasa es que ese encauzamiento pues, está preparado para digamos, caudales habituales, pero que en episodios excepcionales pueden llegar el río a desbordarse, a salirse. Y el problema en concreto de Valladolid es que una vez que se sale el agua de ese encauzamiento, no tiene manera de volver al río, porque está un poquito más elevado que las zonas aledañas de la ciudad. Entonces es cuando empezaría a escurrir, digamos, a fluir por las zonas, los barrios aledaños a pues, Barrio España, a Los Santos Pilarica, al río. Una dana es una depresión aislada en niveles altos. Es un embolsamiento de aire frío que, bueno, en esta época del año el mar Mediterráneo está muy caliente, hay mucho vapor de agua, y entonces hay una alimentación de viento cálido y húmedo en niveles bajos, aire frío arriba, con lo cual hay una inestabilidad y las tormentas son muy fuertes, y además ha jugado un papel clave la orografía, porque ha hecho que las tormentas sean estacionarias. Ha ocurrido lo que se llama un tren convectivo, que es que entre la orografía y la propia tormenta la precipitación es persistente, además de torrencial. Las danas realmente ocurren con relativa frecuencia, ¿no? Incluso en Castilla y León se producen, afectan a todo el territorio. Lo que ocurre es que en otoño coincide el mar Mediterráneo, está muy cálido, ese aporte de vapor, esa fuente de vapor de agua que va a dar lugar a esas precipitaciones torrenciales. Y generalmente en el otoño, en el área mediterránea, se producen este tipo de configuración atmosférica, que es una dana con precipitaciones torrenciales, lo único que en este caso ha sido extraordinario, ¿no? Sí ocurren con relativa frecuencia estos episodios, aunque no tan intensos como ha ocurrido ahora. Es innegable que hay un calentamiento global, las temperaturas están en ascenso respecto al siglo pasado, más de 1 grado, y bueno, eso se traduce en que también los mares están más cálidos, y por tanto lo más probable es que estos fenómenos pues cada vez sean más extremos, ¿no? Estos estudios se están empezando a hacer de atribución de este caso singular, indican que debido al calentamiento global las precipitaciones han sido en torno a un 15% superior a lo que sería habitual, ¿no? O sea que, bueno, seguiremos haciendo estudios, pero realmente con el actual escenario de calentamiento global
lo más probable es que estos fenómenos pues ocurran con más frecuencia y más intensidad. Este episodio, los impactos realmente han sido catastróficos, ¿no? Hay que lamentar pues, un gran número de pérdida de vidas humanas, daños materiales, pero realmente han confluido dos cuestiones. Uno son las precipitaciones que han sido intensas y luego, por otro lado, el aspecto hidrológico, ¿no? Los torrentes han hecho que precisamente donde ha llovido poco ha habido mayores impactos, ¿no? En cuanto a precipitaciones, pues bueno, el récord data del año 82, fueron casi 800 milímetros o litros por metro cuadrado en una hora. Ese es el récord de precipitación absoluto en España, y en este episodio pues nos ha llegado. El máximo está en torno a los 600 litros por metro cuadrado acumulados en 24 horas. El clima de Valladolid es muy diferente del clima mediterráneo, y por tanto estos episodios de precipitaciones torrenciales y persistentes, ¿no? Que hay que tener en cuenta, por un lado, la persistencia, la intensidad y la extensión, ¿no? Entonces en Valladolid pues bueno, se han producido episodios de lluvia intensa, pero no demasiado persistentes, ¿no? En el caso de Valladolid tendríamos que remontarnos al año 1904. El 8 de julio se recogieron 104 milímetros, o sea, 104 litros por metro cuadrado en 24 horas. Y ya más reciente, pues hay que irse al año 82, el 25 de septiembre, que se recogieron 63 litros por metro cuadrado en Valladolid. Hay que tener en cuenta que AEMET es un servicio público, entonces la información, los avisos están accesibles en redes sociales, en la página web, se emiten esos avisos con diferentes umbrales disponibles para toda la población, ¿no? Y también para las administraciones, ¿no? Pero el tema de las alertas corresponde a los servicios de protección civil autonómicos, ¿no? En el caso de Castilla y León, pues tenemos unos protocolos de comunicación, hay un contacto fluido permanente entre los predictores del Grupo de Predicción y Vigilancia y el Centro de Coordinación y Emergencias de la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León. Un aviso rojo es un peligro extremo, hay que estar atento a las recomendaciones de protección civil, y yo creo que eso debe calar en el ciudadano, ¿no? De que es una situación de peligro extremo, ¿no? Con cualquier tipo de aviso, ya sea amarillo, que es un peligro bajo, pero bueno, hay que estar atentos. Con un aviso naranja, pues ya el peligro puede ser importante, y bueno, y hay que estar pendientes de la evolución del episodio, ¿no? Entonces es muy importante consultar fuentes fiables, en este caso fuentes oficiales sobre todo, que son en este caso AEMET quien emite esos avisos, y por supuesto pendientes también de las autoridades de protección civil, que son las que realmente van a gestionar este tipo de emergencias. Ha habido también otros asuntos importantes esta semana. Por ejemplo, se han presentado los presupuestos de la Diputación. El Ayuntamiento de la capital ha dicho no al requerimiento de Adif. Y vamos también trabajando, cocinando en los temas de la próxima semana. Por ejemplo, se celebran los campeonatos nacional y mundial de tapas. A abrir boca.